Voy a alcanzar todo lo que me proponga con tu bendición, Padre amado, no porque piense que la vida es un camino fácil y recto, sino porque entiendo que cada obstáculo, cada herida y cada lágrima son parte de un plan. Duele, claro que duele, pero ¿quién dijo que las alas se despliegan sin romper el cascarón primero? Hasta las semillas deben romperse bajo tierra para dar fruto. Así me siento a veces, enterrado, olvidado, roto. Pero incluso en la oscuridad de la tierra, la vida está germinando. Es curioso cómo el mundo enseña a rendirse cuando todo va mal, pero Dios susurra lo contrario: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías 41, 10. Me aferro a esas palabras como quien se sostiene de una cuerda en medio del abismo. Estoy convencido de que Dios no promete un viaje sin tormentas, sino un destino lleno de propósito. A menudo se dice que si fuera la voluntad de Dios, las cosas serían más sencillas, pero no siempre es así. Considera a Moisés frente al Mar Rojo con un pueblo detrás y un ejército sediento de sangre avanzando. Dios no abrió el mar de inmediato. Primero, Moisés levantó su bastón y dio un paso de fe. Así es la vida. No ves el camino hasta que lo recorres, ni encuentras la fuerza hasta que estás en medio de la batalla. Pero cuando caminas con fe, las aguas siempre se abren. Hay días en que las dudas me consumen, donde mi mente se convierte en un campo de batalla y las voces del fracaso gritan más fuerte. Ahí es cuando recuerdo que Dios no me trajo hasta aquí para abandonarme. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Si Dios empezó algo en mi vida, Él mismo se encargará de terminarlo. No es cuestión de suerte ni de coincidencias, sino de fe, perseverancia y confiar, incluso cuando todo a mi alrededor grita ríndete. La vida se asemeja a un taller. El alfarero no deja la vasija a medio hacer solo porque el barro es duro o se quiebra. Al contrario, la vuelve a moldear, la rompe si es necesario, pero nunca la abandona. Yo soy ese barro. A veces siento que me estoy desmoronando, que las manos que me formaban están lejos, que el calor del horno es demasiado intenso. Pero el fuego no está ahí para destruirme, sino para fortalecerme. Así como el oro se purifica en las llamas, las derrotas no definen el final, sino que son oportunidades para comenzar de nuevo con más sabiduría. ¿No negó Pedro a Jesús 3 veces? ¿No fue Pablo un perseguidor antes de ser apóstol? Dios no elige a los perfectos, elige a los dispuestos, y yo estoy dispuesto. Aunque caiga 7 veces, me levantaré 8. Proverbios 12 y 16. Aunque las puertas se cierren, golpearé hasta que alguna se abra, porque no camino solo. Cada paso que doy está cubierto por la gracia divina. Hay un dicho que dice que Dios aprieta pero no ahoga, y es cierto. Aunque en el momento de la prueba sientas que el aire falta y el alma se desgarra, justo cuando estás por rendirte aparece esa chispa, ese susurro que dice sigue adelante, aún no es el final. Es como caminar por el desierto y de repente ver un oasis. No es casualidad, es providencia. Recuerda las palabras de Jeremías 29, 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esa promesa es mi ancla cuando el mundo me dice que no puedo, que mis sueños son demasiado grandes o que ya es tarde. Me aferro a esa verdad. Dios tiene planes, y sus planes son más grandes que mis miedos. La fe no es cerrar los ojos y esperar que todo cambie mágicamente. La fe es caminar con los ojos bien abiertos, viendo las dificultades y decidiendo avanzar de todos modos. Es como Pedro caminando sobre el agua. Mientras miraba a Jesús, flotaba, pero al mirar la tormenta, se hundió. Así es la vida. Si miras el problema, te consumes. Si miras a Dios, avanzas. A veces, la gente se ríe de tus sueños, como se rieron de Noé al construir el arca bajo un sol radiante. Pero la lluvia siempre llega, y cuando eso suceda, serán esos sueños, esos esfuerzos, esa fe inquebrantable, los que te mantendrán a flote. No porque seas más fuerte o más sabio, sino porque confiaste en algo más grande que tú. Dios no te da la bendición antes de la batalla. Te la promete, te entrena y te fortalece. Cuando muestras tu fe, la bendición llega. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido aprobado,
recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. La corona no es para los que se rinden, sino para los que siguen adelante, para aquellos que, aunque caigan, se arrastran si es necesario, pero no retroceden. La vida no siempre es justa. A veces luchas y no recibes nada, a veces amas y te traicionan. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. A veces, Él permite que todo se derrumbe para construir algo mejor, como cuando un agricultor quema el campo antes de sembrar. Parece destrucción, pero es preparación. Así que voy a lograr todo lo que me proponga, no por mis fuerzas, sino por tu bendición, Padre amado. Cada día que amanece es una nueva oportunidad. Cada respiro es un recordatorio de que la historia no ha terminado. No importa cuántas veces la vida me derribe, me levantaré a luchar y a creer porque sé que tú estás conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. La vida puede intentar quebrarme, pero la fe me mantiene entero. Mientras haya fe, hay esperanza, y mientras haya esperanza, el milagro es posible. Con Dios, los sueños no son solo sueños, son promesas esperando su tiempo perfecto, y ese tiempo siempre llega, tarde o temprano, llega cuando menos lo esperas, justo cuando estás a punto de rendirte, cuando tus fuerzas se agotan y tus manos están vacías. Es en ese momento, justo en la última milla del dolor, cuando Dios se manifiesta. Él no llega ni temprano ni tarde. Llega cuando tu corazón está listo para entender que la bendición no es solo el resultado, sino el proceso que te transforma. Observa a la mariposa. No sale del capullo de un día para otro, pasa por la oscuridad, la incomodidad y el encierro. Si alguien intenta liberarla antes de tiempo, muere. Así somos nosotros. A veces queremos la bendición ya, sin darnos cuenta de que si llegara en este instante, no sabríamos manejarla. Queremos la cosecha sin sembrar, la corona sin la batalla, la paz sin la tormenta. Pero la vida no funciona así, ni la fe tampoco. Jesús mismo, antes de la resurrección, pasó por Getsemaní, por la cruz, por la soledad, y no pidió que se le quitara el sufrimiento, sino que se hiciera la voluntad del Padre. La verdadera fe no es solo creer cuando todo va bien, sino sostenerse cuando todo se desmorona. Es decir, Dios, no entiendo, pero confío. No veo el camino, pero avanzo. No siento tu mano, pero sé que estás aquí. La fe no siempre se siente como un fuego ardiente. A veces es solo una chispa apenas visible, pero suficiente para encender un bosque entero si la proteges. Es como una voz suave que te dice, sigue un paso más, y ese paso puede ser la diferencia entre rendirse y alcanzar la promesa. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de soltarlo todo sin saber que la respuesta estaba a la vuelta de la esquina? Es como un minero que cava y abandona justo cuando faltaba un metro para encontrar oro. La vida es así. Te prueba, te empuja, te lleva al límite, justo cuando piensas que no puedes más. Ahí es cuando sucede. Dios actúa cuando ya no te quedan fuerzas, para que entiendas que no fue por tu poder, sino por su gracia. Piensa en David enfrentando a Goliat con solo una honda y 5 piedras. El mundo diría que estaba loco, que era imposible. Pero David no confió en su puntería, sino en Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. 1 Samuel 5:45. Y así ganó, no porque fuera el más fuerte, sino porque sabía en quién había depositado su fe. Así quiero vivir yo, no midiendo mis sueños por el tamaño de mis recursos, sino por el tamaño de mi fe. Porque si Dios está en el asunto, las puertas se abren, las cadenas se rompen y los imposibles se desmoronan. No importa cuántas veces la vida me diga no, si Dios ya dijo sí, nada puede detenerme. Claro, habrá días oscuros, días en que la oración parece un monólogo y el silencio de Dios pesa más que la tristeza misma. Pero incluso en ese silencio, Él trabaja, como el agricultor que, tras sembrar, no ve nada durante días, semanas, incluso meses. Pero bajo la tierra, la vida se está formando. La fe es eso, creer que la semilla está creciendo, aunque no la veas. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí allá, y se movería. Mateo 5:20. No porque la fe sea mágica, sino porque te conecta con el poder de Dios,
con su propósito y su tiempo perfecto. La vida te va a golpear, eso es seguro. Vas a llorar, a fallar, a sentir que ya no puedes más. Pero cada cicatriz contará una historia, cada caída será un peldaño más en la escalera hacia tu propósito. Porque Dios no te llamó a quedarte en el suelo, te llamó a volar. Y si las aves que no siembran ni cosechan reciben su alimento cada día, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres su hijo amado? Mateo 6:26. Así que sí, voy a lograr todo lo que me proponga, pero no solo por mi esfuerzo, sino por tu bendición, Padre amado. Porque cuando tú abres camino, nadie puede cerrarlo. Cuando tú dices es tiempo, las murallas caen, los mares se abren y las cadenas se deshacen. Voy a seguir, aunque mis piernas tiemblen. Voy a creer, aunque mi mente dude. Voy a avanzar, aunque el camino se llene de espinas. Porque sé que al final del día, tu promesa se cumplirá, no porque yo sea perfecto, sino porque tú eres fiel, y esa fidelidad es mi ancla, mi motor, mi razón para no rendirme jamás. Cuando llegue ese día, al mirar atrás y ver todo lo que superé, no diré lo logré, solo diré Dios me llevó, me sostuvo y me levantó cuando ya no podía más. Porque toda la gloria será tuya, como siempre debió ser. Y cuando la duda intente infiltrarse en mi mente, recordaré cada vez que estuve al borde y tú me rescataste, cada lágrima que se secó, cada herida que sanó, cada puerta que parecía cerrada y de repente se abrió. Porque tu amor no es de los que abandonan, sino de los que permanecen, incluso cuando yo mismo me suelto. Esa es la diferencia entre confiar en el mundo y confiar en ti. El mundo te deja caer, pero tú siempre extiendes la mano. Es como caminar por un puente. Da miedo, claro, cruje bajo tus pies, el viento sopla fuerte y todo en ti grita regresa. Pero si mantienes la mirada al frente, si confías en que ese puente fue puesto por Dios, entonces cada paso, aunque inseguro, te acerca más a la tierra prometida. Y ahí está la clave, no enfocarse en el crujido de las tablas, sino en la meta que Dios ya te prometió. La gente a tu alrededor quizás no entienda tu fe. Te dirán que estás perdiendo el tiempo, que es mejor rendirse y aceptar la vida como viene. Pero, dime, ¿acaso los grandes milagros sucedieron en manos de conformistas? No fue Noé quien construyó un arca bajo un cielo sin nubes. Fue Abraham quien salió sin saber a dónde iba. Fue Pedro quien se atrevió a caminar sobre el agua. Y sí, dudó y se hundió, pero Jesús lo levantó. Porque no se trata de no fallar, sino de saber quién te levanta cuando fallas. La vida no es lineal. Hay subidas y bajadas, días de sol y noches interminables. Pero hasta las noches más oscuras terminan cuando el sol decide volver a salir. Así son las promesas de Dios. No siempre llegan cuando queremos, pero siempre llegan cuando las necesitamos. Y mientras esperamos, Él nos moldea, nos enseña, nos fortalece. Porque la bendición sin preparación se convierte en carga, pero la bendición tras la espera se convierte en testimonio. ¿Cuántas veces has querido renunciar porque la vida no te da tregua? Como si cada vez que te levantas, algo más te empujara al suelo. Pero aquí está la verdad. Cada caída te está preparando. Como el oro que se purifica en el fuego, como el diamante que se forma bajo presión, así se forja el carácter, la fe, la verdadera fortaleza. No en los días fáciles, sino en las batallas que parecen interminables, y mientras luchas, Dios no está ausente. Está ahí, en lo invisible, guiando cada paso, susurrando a tu corazón, no te rindas, ya casi llegas. Como un padre que enseña a su hijo a caminar, dejándolo tambalearse, pero sin apartarse nunca. Y cuando finalmente des el paso, cuando alcances lo que parecía imposible, entenderás que nunca estuviste solo. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Puedes creerlo? Dios tiene planes para ti, planes buenos, grandes, no de supervivencia, sino de abundancia. Pero para llegar ahí, hay que caminar por la dificultad, incluso cuando el camino parece borrarse ante tus ojos. Así que voy a lograr todo lo que me proponga, no porque tenga todas las respuestas, sino porque tengo la bendición de un Padre que nunca falla. No importa cuántas veces me caiga, cuántos muros encuentre, cuántos no escuche. Mientras Dios me diga sigue, seguiré. Porque si Él está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Romanos 8:31.
Y cuando la victoria llegue, cuando las lágrimas se transformen en sonrisas y las cicatrices se vuelvan medallas, no olvidaré quién me trajo hasta aquí. No diré que fue mi fuerza ni mi inteligencia. Diré que fue la gracia de Dios, su amor inquebrantable, su mano que nunca me soltó. Y si Él lo hizo por mí, créeme, también lo hará por ti. Solo mantente firme, sigue adelante y no dudes. La bendición está en camino. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si esto tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o te dio fuerzas para seguir adelante, te invito a que continúes viendo los demás vídeos del canal. Suscríbete, comparte y, sobre todo, sigue creyendo. Porque con la bendición de Dios, no hay sueño imposible. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga siempre.